Per mi és un goig i un honor presentar a Pierre Birbon, que és professor de catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat París I, és historiador i és sociòleg. Ha publicat molts llibres durant tota la seva vida. Va començar parlant de sociologia de Tocqueville, va parlar també... va escriure un llibre sobre el moment antisemita i concretament avui parlarà d'un llibre publicat el 2015, l'any passat, que es titula Sur le nouveau moment antisémite, jour de colère, que és justament el títol més o menys de la seva conferència d'avui. Ell farà la conferència d'avui, després vosaltres tindreu el torn de preguntes per preguntar-li al voltant justament d'aquesta ponència. Je vous remercie. No puedo hablar español. No puedo hablar español perfectamente, así que les doy las gracias. Es mejor hablar en francés. Estoy contento de presentar estos comentarios sobre el antisemitismo en la Francia contemporánea. En realidad, para entender la situación en la Francia contemporánea, hay que remontarse al siglo XIX para entender lo que es nuevo y no. Durante el siglo XIX hasta el siglo XX, el antisemitismo tenía fuentes internas. Fue una especie de reacción contra la República Francesa, contra la Revolución, contra el universalismo, en nombre de los códigos culturales católicos. Y evidentemente el asunto Dreyfus simboliza ese momento en el que el antisemitismo, basándose en una fuente interna de la sociedad, es decir, el catolicismo frente al Estado republicano, explota. En realidad, lo que se está produciendo ahora es un punto de inflexión en la historia del antisemitismo en Francia, porque en el fondo son dos fenómenos que se conjugan. Encontramos, por un lado, la permanencia del hecho antisemita antiguo, tradicional e interno a la sociedad francesa, como una reacción al Estado republicano, pero también encontramos, y esto ese es probablemente el factor más importante, es una suerte de antisemitismo vinculado a Israel. Lo encontramos en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo. Las guerras llevadas por Israel tienen repercusiones en los países europeos y producen a su vez una forma de antisemitismo, dos tipos de antisemitismo que se conjugan y que se acercan. Quisiera darles algunos ejemplos muy rápidamente. En enero de 2006 hubo un acontecimiento mayor en la historia de los judíos contemporáneos, lo que se llama el asunto Halimi, la historia de ese joven que fue asesinado porque era judío y rico. El antisemitismo clásico: los judíos son ricos, tienen el poder, les atrae la sexualidad. Tenemos todos los temas del antisemitismo clásico, excepto que eran jóvenes musulmanes que lo torturaban y que lo mataron. Y se mencionó Palestina. Fue crucial porque fue un relámpago. Se captura un judío en medio de París, se le tortura durante 15 días y se le tritura ante el silencio de la sociedad francesa. En marzo 2012, en Toulouse, el asunto Mera, un francés musulmán, de nuevo un antisemitismo francés que mata soldados franceses, pero también mata niños judíos, y que los judíos franceses son israelíes. Lo externo y lo interno se acercan. Un niño judío en una escuela de Toulouse es
se le percibe como el símbolo de un israelí que hay que matar porque los israelíes matan a los palestinos. Tenemos lo externo y lo interno, porque es un francés musulmán que mata a estos pequeños niños franceses. Y luego, el 26 de enero de 2014, día de cólera, del que hablaré con más precisión, en el que se dan los dos tipos de antisemitismo. Cada vez más estos dos tipos de antisemitismo van a acercarse. Julio de 2014 es la guerra de Gaza, es la forma bastante reprochable en la que se comportó el ejército israelí en Gaza, que planteó problemas en Israel misma. Hubo un desfile en París en el que se gritaba muerte a los judíos, no a los israelíes, y se lanzó una granada a una tienda de ultramarinos en Sarcelles, que no mató a nadie, pero fue un acto extremo. Así que, de nuevo, estamos dentro de la sociedad francesa y de forma predominante Israel, el antisemitismo externo anti-israelí tuvo la parte dominante. En 2014, una joven judía fue violada en Créteil por unos franceses musulmanes porque era judía y porque tenía dinero. De nuevo, tenemos lo interno, es puramente interno, pero es algo que moviliza musulmanes contra judíos. Y los musulmanes están vinculados a lo externo, es decir, a lo que pasa en Medio Oriente. Y luego la cosa se volvió masivo en enero de 2015. Charlie Hebdo, la tienda de ultramarinos o el supermercado Kasher de Vincennes, son franceses, esta vez, que matan a judíos. Los hermanos Cauchy son franceses, Marat era francés. En la sociedad francesa vemos cómo pasamos a los actos. Este paso a los actos se produce de forma mucho más masiva. Lo saben bien ustedes, el 13 de noviembre de 2015 con el asunto del Bataclan y el 14 de julio de 2016 con los atentados de Niza. Pero en estos dos casos no hubo la menor traza de antisemitismo. Fue lo externo que atacó toda la población francesa y no a los judíos, como si los judíos pasaran a un segundo plano, como si los judíos franceses ya no fueran el blanco ni de lo interno ni de lo externo ante esos atentados que fueron los más impactantes de todos. ¿Cómo explicar esta ambigüedad de la transformación del antisemitismo en Francia? Antes de volver a los días de cólera, que es el tema de mi exposición el día de hoy, veamos las encuestas. Es interesante ver cómo la sociedad francesa en su conjunto rechaza el antisemitismo. Todos los sondeos muestran hasta qué punto los judíos son considerados como franceses a 100%. Por ejemplo, un sondeo Sofres o otros, ante la cuestión los judíos son franceses como los demás, en 1946 se respondía que un 33%. Solo el 33% de la gente decía que los judíos eran franceses como los demás. En 2014, en el momento de los días de cólera, el 85%, o sea, tenemos un día de cólera, se grita muerte a los judíos en las calles de París y el 85% de los franceses consideran que los judíos son ciudadanos como cualquier otro. Se pueden multiplicar las estadísticas. En 2014, 82% de los franceses consideran que es absolutamente condenable, o sea, reprochable decir judío sucio. Un alto porcentaje consideran que los judíos no constituyen un grupo aparte.
hay cada vez más integración, más aceptación por parte de la población francesa y, sin embargo, vemos en estos sondeos la permanencia de una forma de antisemitismo clásico, en particular cuando se interroga a los franceses con respecto a las relaciones de los judíos con el dinero. El 62%, cifra enorme, dicen que efectivamente los judíos tienen una relación particular con el dinero. Estamos hablando del año 2014. El asunto Halimi, vamos a matar a los judíos porque un judío es por fuerza rico. Estamos dentro del mito de Rothschild de Shylock. Estamos en los bajos fondos de la mitología de la Edad Media. Los judíos tenían las narices alargadas y hay que matarlos. Entonces, hay una especie de contradicción. El 85% dice que son franceses como cualquier otro y el 62% tiene una relación privilegiada con el dinero. Y luego, además, una proporción nada despreciable de la población francesa considera que los judíos tienen un poder, tienen demasiado poder en Francia, el 37% en 2014, cuando solo el 21% lo decía en 1988. En 1988 y 2014, en 30 años, un poco menos, la proporción de franceses que consideraban que los judíos tenían demasiado poder en Francia aumentó sensiblemente. Entonces teníamos ahí unas paradojas. Es difícil saber en el fondo cómo interpretar estas cifras, estas proporciones, que son totalmente contradictorias y que desde muchos puntos de vista nos devuelven al antisemitismo tradicional, el mito de la República Judía, del poder de los judíos que controlarían el Estado y la nación. Si hay una ambigüedad en las estadísticas, es molesto no poder ver las personas que tengo delante para ver si ustedes se aburren, si necesito hablar más rápido o menos. Es importante en las relaciones humanas porque eso porque cambiaría mi ritmo si pudiera ver si me están siguiendo, y ahora tengo el negro total y el silencio completo. Y perdónenme si mi tema es algo monocorde. Entonces, frente a estas ambigüedades, constatamos, si no sabemos muy bien cómo interpretar el hecho de que las encuestas van en el sentido, o sea, los actos antisemitas son numerosos. Hay que distinguir entre el fondo y los valores de la sociedad francesa y los actos. Y tengo colegas como Nona Meyer, que es una especialista destacada en este tema en Francia. Se basa esencialmente en los sondeos para decir que no hay antisemitismo en Francia. Lo escribió en muchos artículos, en numerosos artículos. Pero si vemos los actos antisemitas y no los valores de la población francesa, y si leemos los informes de la policía, de la gendarmería, vemos que entre 2013 y 2014 los actos, es decir, actos violentos, delictivos, es decir, una agresión física, no solo un insulto, una agresión física o armada contra judíos, pasaron de 423 a 821 en 2014. Entonces hubo una progresión considerable de la violencia antisemita que se produce en la vida cotidiana, hasta tal punto que el ministro del Interior, o sea que no estamos hablando de un Menundi, no es un simple sociólogo o algún judío, el ministro del Interior escribió lo siguiente: el aumento de los actos de carácter antisemita se ve especialmente marcado porque se trata de acciones que han aumentado en un 130%.
mientras que las amenazas han subido en un 80%. Es decir, los actos violentos de agresión física están progresando de forma muy rápida en la calle y en las escuelas. Y en 2005 podemos citar un informe impresionante de un inspector general de enseñanza que no es judío, Jean-Pierre Vauban, un funcionario, un alto funcionario frío del Estado, que escribe un informe sobre la escuela en la sociedad francesa, y en 2005 escribe lo siguiente: en los establecimientos escolares, el racismo anti-magrebí fue suplantado claramente por el racismo antijudío. Tenemos este informe del inspector general de la enseñanza, que no podemos cuestionar su objetividad, la objetividad de un trabajo de estas características. Tenemos delante de los ojos una realidad pasmosa. Escribió este inspector general de la enseñanza. En Francia, dice, los niños judíos, y son los únicos en esta situación, escribe, los niños judíos, y son los únicos en esta situación, ya no pueden ser escolarizados en cualquier establecimiento. Es decir, que la situación se hacía relativamente inquietante, dramática, y eso explica, en efecto, que desde hace un tiempo a esta parte asistimos a una explosión de la escolarización de los niños judíos en colegios privados, en escuelas religiosas, la mayoría, pero los niños judíos abandonan las escuelas de la República. Fue un acontecimiento de marca mayor en las relaciones entre el Estado y los judíos en Francia, porque los judíos en Francia fueron, desde muchos puntos de vista, los más firmes aliados de la República y del Estado republicano. Entonces, volvamos, si no les importa, al tema motivo de mis comentarios el día de hoy, que es el evento que se produjo en enero de 2014 en París, básicamente, y en otras ciudades también, pero esencialmente en París, en torno a esta movilización, en esta acción, cuyo nombre era Día de Cólera. No sé si ustedes están dormidos, no veo nada. No sé nada, no sé, pero tal vez voy a oír los ronquidos dentro de poco. Bueno, el día de cólera se produce en enero de 2014 con motivo de una serie de movilizaciones católicas que no tienen nada que ver con los judíos, que no tienen nada que ver con el antisemitismo. Desde 2013, inclusive desde 2012, en varias ciudades de Francia asistimos a una movilización extraordinaria que alcanza 800.000 o 1 millón de personas que protestan un poco como en Estados Unidos con Trump ahora, que protestan en el fondo contra una cuestión cultural, como en los Estados Unidos de hoy. Es el matrimonio para todos, la cuestión de los homosexuales, la cuestión de la procreación asistida, la reproducción asistida. Lo que suscita esta movilización
católica de la sociedad francesa. Los judíos no tienen nada que ver con esto. La liberalización de los usos y costumbres chocaba con la fe católica. Y la población católica se moviliza como rara vez lo había hecho desde los días de la Cuarta República. Frente a esta transformación de las creencias religiosas que van a llevar a la elección del señor François Fillon ayer como candidato en Francia, que se dice heredero de este movimiento católico y tenía, cuando le eligieron a Fillon, cuando se proclamaron los resultados en París hace 2 o 3 días nada más, tenía a su lado una de las heroínas de este movimiento, entre las más violentas, Brigitte Fargeot es su nombre, que estuvo presente en el momento en que François Fillon fue elegido a la cabeza de los republicanos, lo que le da muchas posibilidades de convertirse en presidente de la República el año que viene en Francia. Entonces tenemos una especie de lógica católica muy fuerte que desemboca en la elección de alguien que podría ser, probablemente hay muchas posibilidades, presidente de la República, alguien que no es para nada antisemita, alguien que es simplemente tradicionalista, conservador, pero que de todas maneras en 2014 se posicionó en contra de los alimentos kasher. En 2014 hizo una declaración en la que decía que las tradiciones ancestrales, y le cito, como respeto a los alimentos kasher deberían ser abandonadas. Entonces tenemos a alguien que está perfecta, que no tiene nada que ver con la extrema derecha. El asunto Dreyfus, Vichy, pero bueno, este señor de todas maneras compartía ciertos prejuicios. Estas manifestaciones católicas instalaron una especie de orgullo católico, una especie de Woodstock católico. Mucha ternura con los niños en la calle, 1 millón de personas, los cochecitos, papá, mamá. En el fondo fue una protesta como en Estados Unidos, pero con consecuencia. La consecuencia fue el crecimiento de lo que se llama el relativismo cultural, lo que se puede llamar también el multiculturalismo, totalmente legítimo en el sistema americano, aunque lo es menos, como hemos visto con las elecciones, y que es algo bastante difícil de instaurar en una sociedad francesa que se considera homogénea como un solo espacio público de ciudadanos que se niega a toda forma de multiculturalismo. Entonces, desde hace 2 o 3 años asistimos a un despertar de la conciencia católica, con misas por todas partes, con peregrinaciones, una contrasociedad católica que se organiza de forma poderosa con movimientos como Civitas, que son como cruzadas contra la modernidad, hasta tal punto que por primera vez desde hace muchos años en la historia francesa, lo que se llama los que frecuentan la iglesia, los que van una vez por semana, una vez por mes a la iglesia. Estos tradicionalmente eran hostiles a los votos de la extrema derecha. Durante generaciones, mientras más uno iba a la iglesia, más uno es de la extrema derecha. Hay una transformación que se realizó desde hacía 10 años y hubo un crecimiento del voto a favor del Frente Nacional
en este grupo de asistentes a la iglesia, que fue una mala noticia. El Frente Nacional atraía 30% del voto católico, tal vez más. Estas movilizaciones adquirían una mayor envergadura a lo largo del año 2013. En abril de 2013, voy a ir un poco más rápido porque no sé lo que pasa delante mío. En abril de 2013, un abogado llamado Jacques Tremonet de Villiers, después de este movimiento, decidió darle un nuevo sesgo y crear lo que iba a llamarse la primavera francesa. Este Jacques Tremonet de Villiers no es insignificante, es alguien muy específico. Fue el defensor del miliciano Paul Touvier del régimen de Vichy. Es decir, en el fondo, Paul Touvier fue alguien que mató judíos. Entonces tenemos el abogado de alguien que defendió un miliciano que fue responsable de la masacre de judíos durante la guerra. Entonces tenemos un acercamiento que se da aquí, y en este contexto, en un contexto que no tiene nada de antisemita, pero allí se va a desencadenar de repente una especie de deslizamiento antisemita. El 26 de enero de 2014, en efecto, entre los cientos de miles de manifestantes católicos con buen ambiente, buen rollo, respetuoso, tradicionales, con sus cochecitos, como scouts. Todo el mundo está de buen humor, es un ambiente muy agradable. Yo seguí el séquito, ninguna muestra de ira, pero de repente las cosas se tuercen. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos asistiendo a la conjugación, a la coyuntura que no fue prevista, el encuentro entre una movilización antisemita de reacción al relativismo y al multiculturalismo, al que se une la extrema derecha tradicional, un antisemitismo interno, contra el que la República y la Revolución Francesa combatieron, el que se oponía a Dreyfus, que se oponía a Pierre Mendès France, a Léon Blum, a Pujade y la tradición de la extrema derecha. Esta derecha realista, con sus oriflamas, con sus banderas, estos grupos como Identidad Francesa, Orden Nuevo, Acción Francesa, el viejo movimiento de Charles Maurras, Renovación Francesa, todos estos grupos estaban presentes. La tradición contrarrevolucionaria que sale del siglo XIX, la que se remonta o que continúa hasta el día de hoy, hasta Barras, esa tradición que volvió a surgir en las calles de París con el mismo lema. ¿Cuál fue este lema? Que salió en la primera página de muchos periódicos durante el asunto Dreyfus. Todos los días salía: Francia para los franceses. Este eslogan escribió todo un libro que se llamaba Francia a los franceses. Hace 20 años escribí ese libro. Francia a los franceses está a la base del rechazo del otro. El otro era el judío y hoy día es también el musulmán, pero tal vez más el judío que el musulmán.
En todo caso, la larga tradición que proviene de los inicios del siglo XIX se eleva, se yergue contra los judíos mucho más que contra los musulmanes. Francia, los franceses, quiere decir Francia para los auténticos franceses. Como se dice de forma corriente, los franceses de pura cepa. Esta expresión, los franceses de pura cepa, se introduce en el vocabulario banal. Se habla de franceses de pura cepa. Es algo extraordinario, que quiere decir que hay raíces en el terreno, en la etnia, en la sangre, en la raza. Lo contrario de la república, el derecho de la tierra, el espacio público, la ciudadanía. Entonces tenemos los dos grandes modelos que se afrontan desde el siglo XIX, y tenemos un poco la impresión que el modelo contrarrevolucionario entra poco a poco en el lenguaje corriente de los medios de comunicación, de la población y de los periódicos. En las calles de París ese día, el 25 de enero de 2014, asistimos a algo que no se había visto desde la Cuarta República, tal vez. Me refiero a eslóganes muy violentos que fueron lanzados por militantes de la extrema derecha, organizados con su uniforme negro, con sus banderas, con el saludo hitleriano: judío, judío, judío. Francia no te pertenece, judíos, judíos. Francia no te pertenece. Francia para los franceses. En las calles de París, el Boulevard del Hospital, Hollande o el CRIF, ¿quién dirige a quién? República Judía, LICRA, no queremos la LICRA, es decir, se retoman los eslóganes de la extrema izquierda del mayo de 68, los mismos eslóganes con un ritmo idéntico, pero diciendo lo contrario: Israel fuera de Europa. Entonces tenemos de nuevo la convergencia. Tenemos citas de Drummond, ¿te parece? Israel fuera de Europa es otra cosa. Francia, despiértate. Tú estás aquí en tu casa. Una especie de ritmo muy agradable de oír. Tal vez podría darles ganas de cantar a ustedes ahora mismo. Y durante mucho tiempo, bueno, estos eslóganes evocaban la cuestión de la existencia de Israel y la manera en que la extrema derecha francesa decidió aliarse al mundo musulmán en contra de los judíos. Es una larga tradición que se remonta al siglo XIX y que fue iniciada por Drummond en el momento del asunto Dreyfus, en el que se elogia las calidades de los guerreros árabes frente a los judíos avaros llenos de dinero, endebles, mientras que los árabes son valerosos guerreros austeros que viven en el desierto, hostiles al capitalismo y al dinero. Drummond ya había sido el que inventó un antisemitismo que favorecía el mundo musulmán. Y esa tradición, que fue inventada a finales del siglo XIX, vuelve a surgir intacta durante esta manifestación. Lo que, en efecto, se une a estos militantes de la extrema derecha. Bueno, a ellos se unieron un número importante de jóvenes franceses musulmanes, que ellos también
gritaban no al sionismo et qui ajoute y que añadían Shoah, qui lance tout un ensemble de slogans Shoah contre la Shoah. y lanzaron un número de eslóganes contra la Shoah. A raison. Faurisson tiene La razón. Shoah, c'est du bidon. La Shoah Ici, es una historia para un révisionnisme una historia falsa, de la Shoah, es decir, un revisionismo hostil a la Shoah y al mismo tiempo a Israel, no al sionismo. Y la Shoah es falsa, patentemente falsa. Todo eso gritado por franceses, en su mayoría musulmanes, que desfilaron al lado de las manifestaciones de la extrema derecha que salían de la tradición integrista católica. Tenemos la unión de dos tipos de antisemitismo que convergieron contra los judíos que se suponían eran israelíes favorables al capitalismo americano porque Israel controla Estados Unidos. Israel, como lo sabemos de los protocolos de los sabios de Sion en el siglo XIX, Israel domina el mundo, Israel domina Estados Unidos e Israel domina Francia y a través de su propaganda utiliza la Shoah para perpetuar los crímenes contra los palestinos. Entonces hay una lógica que se encuentra en muchos países, en España, Inglaterra, en Estados Unidos y otros sitios, que se instala, pero tal vez en Francia desemboca de manera más radical, dado la larga trayectoria de la historia francesa y la hostilidad a los judíos. Conviene decir algo de alguien que tuvo un papel importante, Dieudonné. Ustedes habrán oído hablar de él. Dieudonné fue condenado en varias ocasiones de antisemitismo por los tribunales franceses, pero cuyos espectáculos de una violencia antisemita increíble, sus espectáculos los veían decenas de miles de personas en todas las ciudades de Francia. Y no solo por musulmanes, por una buena población católica que pagaban 40 o 50 euros meses antes para poder asistir a una puesta en escenario de la Shoah con un estilo revisionista, con sketch netamente antisemita. Sus espectáculos pueden verse en YouTube. Si vosotros tecláis Dieudonné en YouTube, pasaréis una noche muy desagradable, os lo aseguro. Asombrados por la violencia expresada en esos espectáculos, bueno, hay que decir que él no estaba solo en su antisemitismo. Otra persona que estaba más a la extrema derecha, una persona que se llama Alain Soral, y no podemos pasar por alto su influencia, y está en el meollo de la alianza entre los musulmanes y los países árabes y la extrema derecha contra los judíos. Para él, para Sorel, Israel controla el mundo. Puedo citar esta frase, entre otras. Y cito a Alain Sorel: fuera de Corea del Norte y de Irán, todo el planeta está bajo el dominio de Israel. Bueno, es una visión apocalíptica aún más extrema que la de los protocolos de los sabios de Sion. Israel domina todo el mundo.
Corée du Nord, exceptuando Kim Il-sung y Khomeini en Iran. en Corea del Norte y Irán. Alain Sorel hace un llamamiento para que se cree una alianza contra Israel. Y cito esta frase, que es también apocalíptica, y la cito lentamente, porque Plus ou moins un sommet dans la plupart des pays. se puede encontrar en la mayoría de los países hoy día. Y cito esta frase. Après l'effondrement Después del colapso trois autres de forces morales, las tres otras fuerzas morales de Occidente, le catholicisme, que eran el catolicismo, el comunismo l'universalisme y el universalismo francés, froid, descend las et tres de il apparaît que la esencia dernière heleno-cristiana, parece que la última civilización a no someterse judéo-américain, totalmente al imperio judeo-americano es el mundo musulmán. un islam de Un islam résistance à l'empire judéo-américain, de resistencia al imperio judeo-americano, coherente, articulado en torno a la República Islámica de Irán, comprenant aussi le Hezbollah libanais, incluyendo la Hezbollah libanesa y Hamas de Palestina. Entonces tenemos aquí una descripción apocalíptica de todo el mundo dominado por Israel, et l'arme française y el alma francesa no puede salvarse que dans une alliance a menos que se alíe avec ce monde musulman, con ese mundo musulmán, que es el único un empire en judéo-américain. escapar al imperio judeo-americano. Il n'est donc pas par hasard que Entonces no es casual que un révisionnisme se invente un revisionismo échos aux États-Unis, bien sûr, cuyos ecos podemos encontrar en Estados Unidos entre Chomsky y John Irving, en Inglaterra, en España, no sé. mais il faut remarquer que Pero hay que destacar que el revisionismo, es decir, la idea de que Auschwitz, que los judíos solo murieron por los insectos, que fueron los insectos, las sabandijas que mataron a los judíos, que no había cámaras de gas. El revisionismo fue inventado en Francia. les premiers à élaborer ces thèses, Los primeros en elaborar esta tesis des auteurs qui venaient de l'extrême son autores de la extrema izquierda Racinier, como Racinier ou bien Forisson, o Faurisson ou bien Garaudy, o Garaudy, qui était le grand penseur du que marxisme. era el gran pensador del marxismo. Una vez que se alejó del marxismo, se convirtió en el gran pensador del revisionismo. También podemos citar l'abbé Pierre, la personalidad más elogiada, más alabada, más honrada de la población francesa, el que ayudaba a los pobres, el que era tan gentil, tan amable con su vestimenta de pobre. El abbé Pierre pronunció unas palabras de apoyo al revisionismo. Entonces hay que ver que hubo un anclaje del revisionismo en Francia, cuya explicación no está clara. ¿Por qué en Francia? ¿Por qué surgió esto en Francia? Este movimiento, On trouve évidemment des échos cuyos ecos pueden encontrarse en Inglaterra, en Estados Unidos, evidentemente en los países árabes. les fidèles de Dieudonné, Los fieles a Seurat y Dieudonné y toda la extrema derecha se lanzaron a esta alianza con el mundo árabe y allí encuentran el apoyo, y es algo totalmente novedoso, de la extrema derecha francesa. Entonces, de la gran corriente de oposición a la Revolución Francesa, et je voudrais citer y me gustaría citar 2 o 3 referencias prises dans des journaux sacadas de periódicos que son los periódicos más simbólicos de la contrarrevolución francesa católica nacionalista du XIXe siècle.
salida les mêmes que se origina en el siglo XIX. Estos mismos periódicos como Acción Francés, creada a finales del siglo XIX y que existe todavía, o un periódico como Rivalot, un periódico a favor de la monarquía que todavía existe. Citemos journaux comme l'Action française, periódicos como La Acción Francesa o Rivalot, y cito los dos. le problème juif est une question El problema judío es una cuestión central. La cuestión judía es un problema teológico fundamental. La Shoah es nouvel ordre mondial depuis la base del nuevo orden mundial desde 1945. Por consiguiente, hay que aliarse al mundo et l'Action française musulmán c'est le para journal de combatirlo, Maurras. y Acción Francesa, que es el periódico, que era el periódico de Maurras, hace un llamamiento a una alianza con el mundo musulmán. Hace falta aceptar esta dictadura judía, sionista y talmúdica en nuestro país, escribe Acción Francesa el 6 de marzo de 2014. Y ese periódico hace un llamamiento a una alianza con el mundo musulmán. Citemos esta otra frase extraordinaria que encontramos y también en Acción Francesa, y perdóneme, es esta, llego a ella. Attendez, c'est pas celle, excusez-moi, c'est celle-là. Ni de droite, ni de gauche. Ni de izquierdas ni de derechas. C'était le slogan de l'extrême Este droite. era el lema de la extrema derecha contrarrevolucionaria del fin del siglo XIX. Ustedes conocen el libro de mi amigo Steve Chernel, que escribió un libro que se llama Ni de la derecha ni de la izquierda, y que describía este movimiento al final del siglo XIX. Pero ya no estamos en el final, a finales del siglo XIX. Estamos en enero de 2014. Ni de droite, Ni de derecha ni de izquierdas. nous voulons No, coopérer queremos cooperar. En la página 110 queremos cooperar intelligemment et de forma inteligente y prudente con los que se acercan a la ley natural como centro de gravedad de la tradición francesa, est née de l'Église, de la comme l'a rappelé elle-même la musulmane Farida Belgoub. Farida Belgrug, la musulmana. Oser se Si coaliser, hace falta s'allier formar una alianza, una coalición con los avec l'Église contre les excès de l'islamisme, contra avec les musulmans, los excesos de los la famille et la vertu de la religion, para defender la virtud de la familia y la religión, quiere decir que hay un doble frente, es decir, hay una tercera nous trouvons en vía. Ni en Farida Belgul, uno de los líderes del mundo islamista, encontramos una aliada momentánea que saludamos en esta nueva batalla. Sí, y esta frase es extraordinaria, la que voy a citar. Sí, los enemigos de nuestros enemigos, es decir, los musulmanes contra los judíos y los israelíes, los enemigos de nuestros enemigos pueden a veces convertirse en nuestros amigos. Donc on assiste à une transformation Entonces asistimos a una transformación importante, a todas luces importante, del tipo de antisemitismo est née que nació comme a lo largo del siglo XIX como reacción al nacimiento de la República. Je dirais que Y diría même depuis, que aún même en 1898, en 1898, pire moment es decir, en el peor momento de la crisis antisemita de la sociedad francesa, aucun juif n'a été. ningún judío fue Il y a des centaines asesinado. de personnes Hubo cientos de miles de judíos que gritaban: mortes aux juifs. muerte a los judíos, muerte a Dreyfus, viva el ejército, Francia para los Il y franceses. a des journaux qui Hubo periódicos que se publicaban con tirajes de millones de ejemplares que hacían la alabanza del antisemitismo. passe quelque chose en face de moi. Pero algo pasa delante mío, no sé qué, Pas une seule personne pero no hubo una sola persona tuée, pas un seul juif. que murió. Ningún judío murió. Ben voilà, nous sommes en musique.
Bueno, ahora oigo algo de música, al final algo, un poco de tranquilidad, un poco de alegría en esta exposición algo sórdida y derrotista. Bueno, finalmente, el único momento en el que mueren judíos en Francia, fuera de las cruzadas y fuera de la Edad Media, fue bajo Vichy. Pero Vichy fue el fin del Estado. Vichy fue un sistema en manos de los alemanes, en manos de la Gestapo, en manos de los nazis. La extrema derecha estaba en el poder, pero estaba en el poder gracias a los alemanes. Y se puede decir que Vichy fue un episodio totalmente excepcional y fuera de la sociedad francesa. Prolongó la sociedad francesa a través de la contrarrevolución, pero se excluía de los estados los comunistas, los francomasones y los judíos. El Estado no era ya un Estado republicano, no era un Estado de meritocracia, ya no era un Estado universalista, tal como fue el sueño de una sociedad universalista con los ciudadanos en torno a un espacio de tipo laico. El Vichy no cuestionó el sueño francés del excepcionalismo de esta sociedad fundada en un estado de tipo universalista. Sin embargo, hoy asistimos a un punto de inflexión, tal vez más radical, no que Vichy, pero un cambio que forma parte de la realidad cotidiana. No es excepcional. Vichy fue un movimiento excepcional vinculado a la ocupación y a la derrota de Francia por los nazis, por la Gestapo. Hoy día, en la normalidad y no en la excepcionalidad de la historia de la sociedad francesa, asistimos a un punto de inflexión cuyas consecuencias debemos medir. Asistimos al declive del Estado. Si ningún judío murió en el siglo XIX o el siglo XX fuera de Vichy, es porque la alianza entre los judíos y el Estado, la alianza vertical, para utilizar la metáfora de mi amigo Yosef Yerushalmi, entre los sirvientes del Estado, entre los judíos que preferían ser los siervos del Estado en lugar de los siervos de los siervos, esta alianza con el Estado siempre había funcionado. Según una tradición lejana de la tradición judía, remontándonos al exilio a Babilonia, hay que servir al Estado, hay que servir a los reyes, hay que poner el cuello bajo el yugo del rey, porque el rey y el Estado aseguran la libertad y la protección mucho más que el pueblo. Entonces fue esta larga tradición que encontramos en la mayoría de las sociedades, tanto en la Rusia zarista, que era muy antisemita, que en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia, que dio pie a estas oraciones por el Estado, por el rey, por el emperador. Escribí un libro hace unos años sobre estas oraciones, un estudio comparativo de las oraciones en los que los judíos rezan por el emperador ruso, el rey francés Luis XIV, XV, algunas oraciones extraordinarias. Todavía los judíos rezan, son los únicos franceses que cada Shabbat rezan por la República Francesa. Cada Shabbat en todas las sinagogas de Francia
Francia se ora por la República Francesa y los que tienen el poder de la República Francesa. Entonces, hay una especie de distanciamiento que se introduce en Francia en esta especie de cuestionamiento de esta alianza que siempre más o menos protegió a los judíos en Francia. El Estado se está desmoronando poco a poco. Asistimos a un cuestionamiento de la lógica del Estado, de la lógica del espacio público, de la lógica de una ciudadanía girada hacia el Estado. Y a fin de cuentas no podemos sino ser pesimistas a la hora de interpretar los años venideros. En la medida en la que asistimos a una especie de subida de comunidades, entre comillas, y en la que el mundo católico en Francia interpreta su existencia como la de una comunidad amenazada por la comunidad musulmana o judía, un momento en el que el Estado pierde cada vez más su legitimidad. En el fondo asistimos a una transformación del antisemitismo que hasta ahora encontraba el Estado para limitar la amplitud o los excesos. El declive del Estado es una mala señal. Muchísimas gracias. Espero que me hayáis seguido hasta el final. Preguntas antes, bueno, yo mismo mientras pensando preguntas a Pierre Birbon, vous avez dit en España, usted dijo en España no sé. Hoy mismo hoy mismo una ONG, una organización no gubernamental pacifista importante que recibe fondos públicos, subvenciones públicas, no ha dicho ese estereotipo antijudío, ese estereotipo antisemita de los judíos contra los medios de comunicación, sino que ha hecho incluso algo peor, que es ofrecer unos supuestos datos que obviamente son falsos, pero al decir esos datos da como una legitimidad o una credibilidad a la frase. Y concretamente ha dicho en Twitter, esta ONG importante, ha dicho 6 compañías, 6 empresas lideradas por judíos controlan el 96% de todos los medios de comunicación. 6 empresas, 96% de todos los medios de comunicación. Esta organización es no de extrema derecha, que uno podría pensar, pues esta organización es pacifista de izquierdas alternativas, esta organización es SODEPAZ. ¿Cómo analizaría una frase tan fuerte como esta, dicha hoy, día 1 de diciembre de 2016, por una organización que dice defender los derechos humanos, que es de izquierdas alternativa y pacifista a la vez? No sé cómo interpretar esa frase, pero lo que me llama es que usted insiste en la extrema izquierda. Y habría que ver lo que pasa del lado de la extrema derecha, y creo que tendemos a no mirar más allá de la extrema izquierda. Los judíos en todo el mundo desconfían mucho más de la extrema izquierda que de la extrema derecha, encuentro. Y no sé por qué, no conozco esta organización. Pero si me
permite darle un consejo. Creo que hay que mirar en España también, por supuesto, lo que pasa con la extrema derecha católica. Hay que mirar su publicación, su influencia y sus acciones. Encuentro que con mucha frecuencia las organizaciones judías tienden demasiado a atacar la extrema izquierda, ignorando lo que pasa con la extrema derecha. Hay frases que se pronuncian así en la extrema izquierda. En Francia condenamos mucho más la extrema izquierda que la extrema derecha. Es posible, pero hay algo que no funciona ahí. En todo caso, en Francia está clarísimo que las organizaciones judías tienden a condenar cada frase que pronuncia los militantes de la extrema izquierda y tienden a ignorar la fuerza a largo plazo de la tradición católica integrista que debe expresarse en Francia también y más aún en Francia, me imagino. Bonsoir. C'est une question que je pose à tous les deux. J'ai pas très bien compris, j'ai eu la sensation que vous disiez. Es una pregunta que hago para los dos. No entendí. Tenía la sensación de que usted decía que en Francia había más personas que estaban contra los judíos que contra los árabes o contra los musulmanes. Y mi pregunta para Xavi es que es la inversa en España. Hay más tendencia anti-islámica que antijudía en este momento. ¿Me expresé mal? Trataba de demostrar que en Francia la opinión pública es muy favorable a los judíos, pero los actos antisemitas son extremadamente numerosos y muchas veces los ponen en marcha franceses musulmanes, o sea que no es contradictorio lo que dice usted. Y sobre todo hay aproximadamente 500.000 judíos en Francia y en torno a 5 millones de franceses de origen musulmán, y los actos antisemitas, antijudíos son 2 veces más numerosos que los actos antimusulmanes, pero eso no contradice lo que dice usted. Estos actos antisemitas, esta violencia, muchas veces los implantan o los ejecutan franceses de origen musulmán. Es un juego a 3, está complicado, porque hay diferencias entre Francia y España. En Francia hay muchos... Lo que sucede... Nada comparado, digamos, con lo que sucede en España. En España el prejuicio más fuerte es el antigitanismo, el segundo es la islamofobia y el tercero es el antisemitismo. De todas maneras, en el caso del antisemitismo, que es el tema que estamos abordando aquí, es ante una población que los españoles no conocen. Es decir, los españoles sí que tienen conciencia equivocada, pero tienen sobre el pueblo gitano, sobre la comunidad árabe o musulmana, pero los españoles en general no conocen a nadie judío en España, porque es una comunidad pequeña, pero aparte no conocen. Pero en cambio el antisemitismo está por encima del 50% en cuanto a prejuicio, que no en cuanto a actos. Es esa diferencia importante que hacía Pierre Birnbaum de valores y actos. Si je peux ajouter un commentaire. Si me permite hacer un comentario, hay 10.000 judíos, hay 500.000 de judíos en Francia. Es donde hay más judíos en Occidente, aparte de Estados Unidos, y es donde hay más musulmanes. Entonces, una situación conflictiva de la que podemos temer lo peor. Tenemos una situación exterior y una situación interna. La sociedad francesa es la sociedad donde hay más judíos, aparte de Estados Unidos, y donde hay más musulmanes. Y evidentemente, para volver a la pregunta que el señor ha planteado,
los prejuicios hostiles al mundo musulmán son mucho más fuertes en Francia que los prejuicios contra los judíos. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque Francia colonizó Argelia, no como España. Francia colonizó Argelia, Marruecos y Túnez. Entonces, en Francia existe todavía esta especie de mantenimiento del recuerdo de la guerra de Argelia. Hay que entender que Francia hoy día tiene millones de franceses que todavía están vivos, que fueron soldados durante la guerra de Argelia. La guerra de Argelia terminó en 1962 y todavía hay millones de franceses que participaron en esa guerra de Argelia y que transmiten a sus hijos los recuerdos de esa guerra. Y hay millones de musulmanes que son los hijos de la guerra de Argelia, cuyos padres le transmitieron el recuerdo de Argelia, que fue horroroso, la guerra más dura de todos los fenómenos de descolonización en el mundo, la guerra probablemente la más violenta de los fenómenos de descolonización en los años 60 en todo el mundo. Fue la guerra de Argelia que suscitó la mayor cantidad de violencia, atrocidades, no sabemos cuántos. Tal vez 700.000 argelinos de una población de 8 millones de argelinos murieron, no sabemos exactamente, pero aproximadamente 70.000 soldados con una violencia increíble, tortura, violaciones. Fue horroroso. Esa guerra de Argelia está en la memoria de todo el mundo. Si vas a un pueblo pequeño de Francia y tienes calles con excombatientes, los monumentos a los muertos, tienes los soldados que cayeron durante la guerra de Argelia. Es decir, la guerra de Argelia permanece un fenómeno. La colonización francesa, que España terminó su colonización de América Latina hace mucho tiempo, pero el fenómeno grueso de la colonización moderna en el siglo XIX, Francia e Inglaterra. Francia colonizó esencialmente los países musulmanes y exportó un Estado extremadamente violento, cosa que no hizo Inglaterra. Entonces la reacción ante la descolonización fue muy violenta. La guerra de Argelia es crucial, que explica, para volver a su pregunta, la violencia de los prejuicios hostiles al mundo musulmán en Francia. Esos prejuicios, le aseguro, son más fuertes que los prejuicios contra los judíos, como aquí también, pero los actos antisemitas son más fuertes que los actos antimusulmanes, porque los provocan los mismos musulmanes que reaccionan a lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces estamos en una situación extremadamente complicada y muy problemática. Veo que usted no conoce la situación de España. Primero, aquí la extrema derecha es muy débil. El auténtico problema es la extrema izquierda. Realmente la extrema izquierda hoy es más antisemita, más antisionista. Y es la situación. Además, escúcheme, en los años 60 Francia era pro-Israel. Vendieron los Mirage. Ganamos la guerra de los 6 días gracias a Francia. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Si me permite responder a su pregunta, hay que entender por qué Francia vendió los Mirage a Israel en esa época. Francia llevaba una guerra contra Argelia y contra el mundo árabe, y Francia enviaba su ejército, por supuesto. Era una alianza circunstancial contra el mundo árabe. Esa alianza desapareció con el fin de la influencia francesa en el mundo árabe. Entonces no es un argumento. Si yo estuviera en el lugar de usted, señor, yo iría a mirar lo que pasa en la extrema derecha, inclusive en España. No sé nada, ¿eh? Hagamos preguntas. Gracias. Voy a hacer una pregunta.
Vostè ha posat en relleu molt fermament els valors de la República. Ah là, ça devient du catalan. Là, je suis perdu. Là. Castellà. J'arrive à peu près à suivre qu'en espagnol, mais là pardonnez-moi, je suis perdu. La traducció simultánea. D'acord. ¿Usted ha puesto muy de relieve? ¿Cómo? Ha puesto muy de relieve los valores de la República. Entonces, estos valores que son universales, etcétera. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Estos valores de la República no consiguen a veces esconder situaciones, o sea, buscando una cierta uniformización de las personas, de las cosas, etcétera? Y usted se ha referido también a Vichy. No sé, desconozco la política francesa, pero Vichy ha costado mucho de reconocer por parte del Estado, digamos, que hubo una actuación indefendible respecto a los judíos. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Los valores de la República sirven también para esconder la diferencia? Alors, Évidemment, vous avez... No. Perdón, usted tiene razón. El modelo universalista francés no es un modelo antisemita, es un modelo que, de hecho, se niega a aceptar los particularismos. El particularismo de los judíos, pero también el particularismo de los católicos. Y hay muchísimos más católicos que murieron asesinados por las fuerzas republicanas defendiendo sus iglesias que judíos. El modelo republicano francés es un modelo hostil al lenguaje, a los dialectos, a las lenguas nacionales, a los judíos como entidad colectiva, pero no es un modelo hostil a los judíos como tales, al contrario, porque los judíos, gracias al modelo republicano, pudieron subir en el aparato estatal. Es un fenómeno excepcional en todo el mundo. Gracias a la separación de la Iglesia y el Estado, gracias al laicismo. En ningún país del mundo, ni en España, ni en Rusia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Italia, en ningún otro país del mundo, a partir de la Revolución Francesa, gracias al Estado universalista y republicano, ya tiene judíos que respetan los criterios meritocráticos del Estado republicano, que entran en la escuela politécnica, que entran en la escuela normal superior y que van a convertirse en prefectos, en gobernadores, en generales, en presidentes de los tribunales administrativos, presidentes del Tribunal de Apelaciones, ministros, diputados, senadores. Es un fenómeno singular en el mundo. En Inglaterra, en Estados Unidos, había todavía números clausus en 1950 en Yale, Harvard, Princeton, Cambridge. Había todavía números clausus contra los judíos en los países democráticos, más en España, porque en España no había laicismo en esa época, o en Italia o en Alemania hasta Weimar. No hubo la separación entre la Iglesia y el Estado. En Francia hubo judíos que entraron y que permanecieron, siguieron siendo judíos, que se casaron con judías, que en 1950-58 el general Brissac, que encabezó un cuerpo del ejército, celebró la bar mitzvah de su hijo en el local de la escuela politécnica. El asunto Dreyfus, para volver al siglo XIX, no podía tener lugar aparte de en Francia, porque solo en Francia había soldados judíos que habían pasado por la escuela politécnica, habían sido
nombrados al Estado Mayor del Ejército. Solo en Francia. En ningún otro país del mundo podría haber tenido lugar un asunto Dreyfus, porque solo en Francia un judío podía acceder al Estado Mayor del Ejército. Aún en los Estados Unidos, solo fue hace poco que hubo un general judío. Estamos en Bueno, no sé, o sea, no es ni el antisemitismo. Hay que entender este Estado universalista. La realidad de las cosas no destruyó la sociabilidad judía. Hubo una teoría universalista, pero en la realidad de las cosas la vida judía se perpetuó. La tasa de exogamia, es decir, la tasa de matrimonios mixtos siempre fue muy baja. La tasa de suicidios de los judíos siempre ha sido muy baja. La tasa de conversión, entiende lo que quiero decir, de conversión de los judíos franceses siempre fue muy baja, comparada con Alemania, con Austria, la mayoría de los países, porque precisamente existía la posibilidad de ser judío en su fuero interno, en el corazón, y en el exterior ser un ciudadano. Y entonces había una especie de posibilidad de combinar los dos, que es singular en el mundo. Aún si hubo Vichy, pero Vichy sería un episodio diferente, perdóneme. Muchas gracias por una conferencia muy interesante. Voy a... no me... De hecho, son dos preguntas. La primera era cuando usted nos ha dado las estadísticas de los incidentes antisemitas. En Francia hay una cosa muy específica que ha sido el gran incremento de actos violentos. A ver, el incremento de incidentes antisemitas yo creo en los últimos años ha aumentado en toda Europa, esto lo dicen las encuestas, pero en otros países han sido más incidentes verbales o no agresiones físicas violentos. No sé. ¿Por qué cree qué es lo que diferencia a Francia en este aspecto? No sé, ¿hay algo en la naturaleza francesa, la rage? No lo sé, porque no sé, cuando hay manifestaciones de agricultores también quemaban los camiones en la frontera, o sea, cuando la gente... No lo sé qué es lo que es diferente en Francia respecto a Inglaterra o Alemania, otros actos. Y la segunda pregunta toca un poco con lo que ha dicho ella, porque cuando usted ha hablado de Vichy lo ha presentado como una excepción, la ocupación, pero también he tenido la sensación que pasaba de puntillas sobre el fenómeno de la colaboración, que a Francia ha costado mucho de reconocer y solo recientemente, al contrario, o sea, ha habido una glorificación de la resistencia y parecía que toda la población estaba en la resistencia, cuando hoy sabemos que buena parte, una parte al menos, de la población colaboró voluntariamente con las deportaciones y con las denuncias y con todo, y me ha parecido como que lo apartaba, ¿no? este tema, y perdón, gracias. Hay dos preguntas diferentes que yo creo que he comprendido. Lo que distingue España de Francia es que no hay judíos en España. Hay 3 o 5 mil judíos en España. Pero usted me hace la pregunta sobre España. Son historias diferentes. Está el ejemplo de Inglaterra. No, Francia no hay una tasa de antisemitismo en los otros países. Los actos antisemitas que vemos en Francia no existen en Inglaterra. Hay eslóganes antisemitas en Inglaterra. Hay frases que pueden ser pronunciadas en Inglaterra, pero no se mata judíos en Inglaterra. No se mata judíos en Inglaterra. En Francia se han matado judíos.
No he dicho lo contrario, señor. Nos encontramos frente a una situación muy compleja en la que la cuestión de Israel, la cuestión de la colonización de Argelia se mezcla con la visión de Israel y que lleva una especie de conflicto potencial entre los musulmanes franceses y los judíos franceses. Pero tampoco hay que exagerarlo. No sabemos lo que piensan los conciudadanos musulmanes franceses. Ha habido pocos trabajos. Hay aproximadamente 5 millones de musulmanes franceses y no se puede decir que todos sean antisemitas. Evidentemente no es así. No tenemos estudios empíricos sobre esa cuestión. Solo hay un estudio que cito de mis colegas de ciencias políticas que han mostrado en base a un material cuantitativo interesante que el paso por el colegio público de jóvenes franceses musulmanes lleva a un declive de la religión y del antisemitismo. Hay que llevar estudios, hay que llevar a cabo trabajos. En Francia, lamentablemente, por suerte, hay una élite musulmana que son profesores de universidad, médicos, abogados, que no son para nada antisemitas. Entonces, hay que examinar las relaciones de clase, los orígenes sociales y la movilidad para volver a ver. Y hubo una segunda pregunta sobre Vichy. Evidentemente, el Estado francés colaboró con las deportaciones, lo he dicho, pero la población sí y no. Sí y no. Francia es, después de todo, el país en el que la supervivencia de los judíos fue más alta del mundo occidental. Teníamos 375 mil judíos en 1940, 75.000 murieron en Holanda, el 80% de los judíos fueron deportados, el 90% de los judíos fueron deportados. En Francia la cifra es considerable, es 75.000 judíos, pero de 350.000. Entonces los judíos que sobrevivieron a la guerra en Francia sobrevivieron gracias a la población francesa, fueron escondidos por campesinos franceses, por curas franceses, por monjas francesas. De lo contrario no hubieran sobrevivido. Hay que ver los dos lados de la moneda, el aspecto de la colaboración y el aspecto de la salvación de judíos por la población francesa, por los pequeños campesinos, por los curas, por los monasterios, por las monjas, por los conserjes que alertaban a los judíos, por algunos policías que desempeñaron un papel importante cuya memoria hay que respetar. En todo caso, 75.000 son muchos, pero de 350.000 hay que ver las cosas de una manera más compleja de lo que usted dice. Y los judíos franceses que sobrevivieron, todos sobrevivieron gracias a la ayuda de la población francesa. Bueno. Sí. Señor profesor, señores y señoras, me permitirá decir una palabra sobre la liga que tenemos el honor de representar aquí. No ahora, después. Hay muchas preguntas. Señor profesor, el profesor tiene razón cuando precisa que es esencialmente hacia la extrema derecha en Francia que deberíamos dirigir nuestra mirada. Pero dos puntos importantes que acaba de transmitir. El primero es que en lo que respecta a la extrema izquierda debemos estar muy vigilantes en Francia porque estamos combatiendo
el boicot, desinversión y sanciones con respecto a Israel. Hemos tenido unas manifestaciones muy importantes frente al movimiento de boicot. Hemos tenido unas manifestaciones muy importantes frente al boicot. Y en Toulouse nos llamó la atención un atentado abominable. Usted acertó al subrayarlo, en una escuela judía en Toulouse, en la que un musulmán fanático mató a los profesores y a los niños. El mensaje que queremos transmitir, que usted acaba de mencionar. Haga la pregunta porque hay muchas preguntas. Esta es mi pregunta. ¿Debemos trabajar con los musulmanes moderados en Francia? Y la reorganización del culto musulmán en Francia será tema de debate. Usted habló de 5 millones de musulmanes. Para muchos de nosotros puede ser mínimo, puede ser 7 millones de musulmanes. Todos no son fanáticos. Debemos trabajar con ellos y pienso que es una cuestión que será importante para el futuro de Francia y de Europa. No hay nada que decir, por supuesto, evidentemente. Pero su cifra de 7 millones, hay que tener cuidado con las cifras, no sabemos nada. Les pido, hay muchas preguntas. Si la persona hace comentarios, yo tengo 2 preguntas muy cortas. La primera tiene que ver efectivamente con el hecho de que los judíos reaccionen especialmente al antisemitismo de la extrema izquierda. ¿No cree que se deriva del hecho de que del antisemitismo de la extrema derecha es una constante? Cuando se añade el antisemitismo de la extrema izquierda como algo que va y viene, crea una señal de alarma. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, yo creo que fue el profesor Einstein que me hablaba de la subida del antisemitismo en Alemania antes del nazismo. Decía que las cifras eran parecidas. Si me puedo equivocar, un 10% de los judíos, que los antisemitas eran 3 o 4%, pero cuando llegaban a 10 o 20% no era necesario que todos lo fueran. Era una relación de fuerzas insoportable. Entonces, en Francia esto aumenta de forma sensible. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra que tienen los judíos para actuar en su sociedad, para encontrar de nuevo un buen vivir y poder compartir sus diferencias y estar en desacuerdo sobre otras cosas, pero encontrar de nuevo el buen vivir que caracterizaba el pasado? Son 2 preguntas distintas. El antisemitismo de la extrema izquierda siempre existió en Francia. Entre Leroux y Cabet, en Fourier, hasta Jean Jaurès, durante mucho tiempo era relativamente antisemita en el siglo XIX. Entonces, esta tradición de los judíos percibidos como dependiendo del dinero, esta tradición estaba difundida en el occidente, y la izquierda que ataca el dinero ha tendido a confundir el dinero y los judíos. Es algo bastante banal y verdad. Lo que pasa ahora es diferente. No es el antisemitismo tradicional, es Israel. Entonces, la cuestión de la posición de algunas organizaciones de la extrema izquierda que van en contra de Israel, cuando se manifiestan en contra de Israel, oímos gritos hostiles a los judíos, pero no sabemos quién ha lanzado estos gritos.
hay que ir con pies de plomo en nuestros análisis. Efectivamente, hay manifestaciones en Barbès montados por organizaciones de extrema izquierda contra Israel. Se oye muerte a los judíos. ¿Por quién lo dice? No lo sabemos. No sabemos. Entonces hay que ver quiénes son las personas que dieron esta coloración a esta manifestación. Si usted examina la prensa de la extrema izquierda, nunca es antisemita, puede ser anti-israelí. Hay que prestar atención para la extrema. La prensa de la izquierda no es antisemita. Yo no he leído pues un partido trotskista, inclusive el señor Mélenchon no tiene nada que ver con el antisemitismo, aunque es hostil a Israel desde muchos puntos de vista. No se le puede atribuir al señor Mélenchon una sola palabra antisemita. Puede hacer declaraciones anti-israelíes. Entonces, este asunto y el asunto del BDS es muy complicado. Las cosas se mezclan y los deslizamientos. Ser a favor del BDS no quiere decir ser antisemita. Podemos ser favorable o desfavorable con respecto a esto, pero no quiere decir estar a favor de una cierta negación. No quiere decir que uno sea antisemita. Y hay una pregunta que me deja sin palabras. Soy bastante pesimista con respecto al futuro de los judíos en Francia, porque hay una especie de lógica que se ha implantado ahora, que es una lógica que realmente es desfavorable, y el declive de la base republicana y el declive del Estado los hace peligrar. El Estado tal vez ya no es capaz de proteger sus ciudadanos judíos como lo ha hecho siempre. Falta de poder, falta de potencia de legitimidad del espacio público republicano y de la ciudadanía. Soy bastante pesimista con respecto a todos estos asuntos en Francia. Hay que esperar que las cosas mejoren y que el buen vivir, como se decía antes, uno vive como Dios en Francia, pero las cosas se complican ahora. No creo que sea del lado de la extrema izquierda que las cosas serán más amenazadoras. Creo que tenemos demasiado a mirar la extrema izquierda. Puede haber deslices, pero el cuestionamiento del excepcionalismo francés es problemático y incita a muchos jóvenes judíos a abandonar Francia. Es decir, un gran número. No tenemos cifras, no tenemos las cifras, pero un número nada despreciable de jóvenes judíos franceses se van a Inglaterra, al Canadá, a Israel, ustedes lo saben, van a Estados Unidos, al Canadá. Hay una cierta incertidumbre que se ha implantado y que afecta a los no judíos. Los no judíos no van a Israel, pero van a Estados Unidos, van a Inglaterra. Hay un nuevo cuestionamiento de la viabilidad de la sociedad francesa a largo plazo. Muy pocos franceses se expatriaban antes y el fenómeno de la expatriación se hace más común. Hay muchísimos judíos que se han instalado en Los Ángeles, inclusive en España. Este fenómeno afecta a judíos y no judíos por igual, pero soy consciente de que no contesto a su pregunta. Buenas noches. Yo tengo una pregunta global que tiene que ver con lo que usted ha dicho. Yo estoy aquí. Sí, veía
¿Qué hace que hoy hay, por un lado, un aumento fuerte de racismo de los actos antisemitas y, de otro lado, una especie de reivindicación muy fuerte de estas personas, de estos grupos religiosos? Hay una especie de reivindicación y, como usted dice, una especie, una expatriación de la gente, como vimos hace poco con la elección de Trump. Tenemos la impresión de que todos los modelos han venido abajo. ¿Por qué las cosas pasan así hoy? Es la cuestión general de la de lo pueblerino, lo que hablaba del espacio republicano público. Solo se mantiene el modelo universalista francés en Alemania. Hace 20 o 30 años, desde hace 20 años, ha habido una especie de repliegue en las comunidades, un retorno a las regiones, poco a poco. Esta larga tradición que tiene que ver con 1789 se ha apagado. Se vuelve al País Vasco, a Cataluña, cada uno en su casa, y los judíos no tienen tierra en Francia. Los judíos no tienen un terreno, un terrucho donde replegarse. Y, como puede imaginarse, está la cuestión de Israel. Hay una especie, en varios artículos recientes intenté mostrar que había una especie de israelización de los judíos en Francia, que es algo totalmente nuevo. Los judíos franceses siempre eran hostiles al sionismo. En el siglo XIX se opusieron violentamente al sionismo. Es normal, porque el sionismo cuestiona los vínculos a la nación para crear otra nación, otro Estado. Entonces, los judíos franceses, que estaban muy integrados en el Estado francés, rechazaron constantemente el sionismo con mucha violencia. Hasta el siglo XX prácticamente no hubo aliyá, inmigración. Pocos judíos dejaban Francia para emigrar a Palestina o Israel. Había que esperar 1967 para ver marcharse algunos judíos, muy pocos, a Israel. Muy pocos judíos dejaban Francia por Israel. Y ahora, desde hace 3 o 4 años, se ha dado una aliyá, y se ha creado esta aliyá en un marco muy diferente, en un marco en el que Israel está amenazada, donde hay antisemitismo en Francia. La cuestión de Israel cambia totalmente la posición de los judíos en Inglaterra y en Francia. Esencialmente en esos países, porque en los demás países, bueno, hay 20.000 judíos, en Italia 10.000, en España son cifras muy reducidas, 5.000 tal vez, no sabemos muy bien. En Estados Unidos también. La cuestión de Israel asistimos a una especie de israelización de los judíos en Francia. Comemos hummus, vemos películas israelíes, vamos a restaurantes israelíes, leemos libros de la literatura israelí, que además muchas veces son muy buenos. Hay una especie de vida israelí en Francia que es reciente, que es nueva, y que transforma el judaísmo francés. Los judíos franceses viven casi como israelíes, lo cual es complicado, porque si son israelíes, ya no son franceses. Esa cuestión ya es muy complicado. Hay una especie de autoexclusión de la sociedad francesa. No afecta este fenómeno a todos los judíos franceses, pero a muchos. Cuando hay un atentado en Israel hoy día,
desde hace 2 o 3 o 5 años, cuando hay un atentado en Israel, todos los periodistas franceses se precipitan a hacer un reportaje en Israel. ¿Y a quién dan el micrófono? Pues a franceses que hablan francés como Yves Montand. Dan el micrófono a franceses que están en Israel, que son miles. ¿Son israelíes? ¿Son franceses? ¿Qué son? Hay una especie de mezcla de la pertenencia que acentúa la confusión y que aumenta en el fondo la violencia potencial de los anti-israelíes que se hacen antisemitas porque se les considera como israelíes. El asunto se hace muy complicado. Una última pregunta. Antisemitismo con la crisis del Estado-Nación surgida del siglo XIX. La primera es, si la crisis del Estado-Nación como respuesta, como fenómeno clásico europeo, trae el antisemitismo. Segunda respuesta, si lo que siempre ha quedado, que tras la Shoah quedaba políticamente correcto decir que si es antisemitismo. Pardonnez-moi, j'ai pas compris la première question. Usted habla demasiado rápido. Mi español es bueno, pero usted ha hablado demasiado rápido. La primera, según La primera, ¿qué está la primera? Que según su conferencia, uno de los fenómenos actuales, que es la crisis del Estado-Nación, sí, que ha traído, bueno, un fenómeno muy antiguo, que es el antisemitismo. La segunda, si la pulsión particularista del pueblo judío, junto con la pulsión universalista que ha tenido, ¿no? Es decir, el pueblo judío siempre ha destacado por tener una particularidad. Primero, por favor. La segunda, si no vamos a acabar aquí. Segunda, si el antisemitismo, es decir, tanto la pulsión particularista como la universalista, es decir, tanto los particularistas antisemitas como los universalistas antisemitas, por un lado y por el otro, acabarán eso. Y si, tercero, si el pensamiento... Preguntas, no, lo siento, es que... y si el pensamiento moderno... estamos comiendo vale. tiempo a otra ponente, Pues entonces... segundo, vale, pues ya está. Pues disculpe. Lo siento. Franchement, je suis perdu là. Je suis perdu. No le he seguido, lo siento. He intentado decir esto, pero no creo que haya que analizar la crisis de una manera general. Esta crisis existe sobre todo en Francia, porque sobre todo en Francia la crisis del Estado-Nación, Francia creó el Estado-Nación. El Estado-Nación no existió en Estados Unidos, no existió en Inglaterra. El conde de Olivares nunca logró... nunca consiguió establecer la nación en el siglo XVII. Fue a Francia para ver cómo se crea una nación. Los fueros continuaron en España. España no creó una nación. La periferia se mantuvo. La crisis del Estado-Nación afecta sobre todo Francia y por eso esa crisis es aún más fuerte en esta sociedad que en otras ciudades que no lograron crear el Estado-Nación. No existe un Estado-Nación en Estados Unidos. Es una sociedad que es particularista, que está basada en estados y no un estado. Entonces pienso que hay que abordar prudentemente las cuestiones muy generales como usted hizo, como usted lo ha hecho, pero usted hablaba muy rápidamente. Muchísimas gracias, Pierre.